Hola fans de la prehistoria, hoy les vengo a hablar de uno de los peces con una de las mordidas más poderosas. Les vengo a hablar del Dunkleosteus. ¿Quién es el Dunkleosteus? Dunkleosteus significa hueso oscuro. Es un género de peces placodermos artrodíderos que existieron a finales del período devónico desde hace aproximadamente 360 millones de años en el Frasniense y Fameniense. Algunas especies descritas se han hallado en Norteamérica, Polonia, Bélgica y Marruecos. Como otros diníptidos, Dunkleosteus se caracterizaba por una cabeza acorazada, provista de mandíbulas con cuchillas dentales poco usuales, aunque otros placodermos rivalizaban con él en tamaño. Dunkleosteus es considerado como uno de los depredadores marinos más fieros y mortales que han existido. Los artrodíderos también poseían esqueletos osificados hasta cierto grado, tanto internamente como externamente. El típico tejido superficial de los huesos dérmicos de Dunkleosteus no era dentina como en la mayoría de los peces, sino un tejido único de los placodermos conocido como semidentina. La microestructura de un hueso de Dunkleosteus tuvo que ser muy similar a la de un hueso común, ya que era poroso y daba forma a un tejido esponjoso en la capa media de los huesos dérmicos. Tamaño. Este reptil marino llegaba a medir más de 6 metros de largo y 90 centímetros. Pertenecían hacia el cráneo y medía casi 1.5 de ancho y pesaba aproximadamente 3 toneladas. El óseo especial. El cráneo y parte del tórax estaban recubiertos por placas óseas que se articulaban formando una armadura, pero el resto del cuerpo era desnudo y escamoso. Esta armadura, aunque era rígida, se componía de suturas en las cuales se insertaban músculos, ligamentos y en algunas de ellas se formaban articulaciones. Y también a partir de varios especímenes se desarrolló un modelo en computadora con el que se comprobó que Dunkleosteus poseía una mordida realmente poderosa, que fue quizás la más mortífera de todos los peces y que solo sobrepasan grandes cocodrilos y dinosaurios. Los cálculos indican que las cuchillas frontales mordían a una presión de 5.363 newtons, mientras las laterales a una de 4.414.6. Anteriores investigaciones especularon que la mordida era fuerte pero lenta. Sin embargo, este mismo estudio demostró que el cráneo, al poseer varias articulaciones, adquirió también una mordida extremadamente rápida. El cráneo más el escudo torácico medían 1.3 metros a su punto más amplio y las placas de su armadura 5 centímetros de grosor. Sus cápsulas nasales no estuvieron fusionadas al resto de la bóveda craneal, algo que distingue a los placodermos de los demás vertebrados con mandíbulas. Al igual que todos los artrodíderos, Dunkleosteus tuvo una articulación que se ubicaba entre las placas dorsales y el cráneo, conocida como epaxial, que le hubiera permitido alzar la cabeza hacia arriba y por tanto le ayudaba a cazar grandes presas con más facilidad. Que comía. Este cazador estuvo al tope de la cadena alimentaria de su ambiente y probablemente devoraba toda clase de fauna. Y también algunos fósiles del cráneo y escudo torácico demuestran que Dunkleosteus presentaba tendencias caníbales, ya que presentan mordidas que coinciden con su misma dentadura y que posteriormente no se curaron. Es frecuente encontrar fósiles de Dunkleosteus junto a huesos semidigeridos y poco masticados de otros peces, de los que se especula que rutinariamente los vomitaba en vez de digerirlos. Las mandíbulas carecían de dientes verdaderos y estaban dotadas de un juego de cuchillas dentales con las que podía despedazar carne y triturar huesos del resto del cuerpo. No se ha descubierto material fósil, lo que indica que sus vértebras fueron cartilaginosas o muy poco osificadas, explicando su fragilidad para la fosilización, análogo de los tiburones. Sin embargo, es comúnmente representado con dos pares de aletas, una dorsal y una cola asimétrica, basándose en esqueletos de placodermos parecidos. Cuando lo descubrieron, los primeros restos de Dunkleosteus fueron descubiertos por el geólogo Jay Terrell en 1867 a las orillas del lago Erie en Sheffield, y constaban de un cráneo parcial y una placa dorsal del escudo torácico posteriormente destruida en un incendio. Después de haberse hallado más fósiles del pez, el geólogo John Strong Newberry les dio el nombre de Dinichthys terrelli en 1873 en honor a su descubridor. Eventualmente Newberry mostró un gran interés en Dunkleosteus, por lo que dedicó años
años a la búsqueda y estudio de sus fósiles, denominando erróneamente a muchos de ellos como especies del género en ese entonces conocido como Dinichthys. Otro experto, que realizó varias investigaciones y trabajos, fue el profesor Charles R. Ashman, quien describió varios géneros de artrodieros tales como Cocosteus, y una especie de Dinichthys asignada dentro de Dunkleosteus. Aunque docenas de especímenes incluyendo cráneos completos, fueron descritos hasta comienzos del siglo XX, no se ilustraron reconstrucciones precisas de Dunkleosteus durante 6 décadas desde su descubrimiento. Dunkleosteus pertenece a la familia Dinichthyidae, la cual se nombró en base al Dinichthys. Durante varios años dicho género sirvió como un taxón en el que muchos diníctidos y otros artrodieros eran clasificados entre sus especies hasta que nuevos estudios dividieron al género en 3 que son Dunkleosteus, Dinichthys y Ashmanosteus. Al perder especies por motivo de la nueva taxonomía, el mismo Dinichthys terminó siendo muy poco conocido al pasar los años, y mientras no se haga una reinvestigación de su escaso holotipo, no se podrá determinar si efectivamente es sinónimo o no de Dunkleosteus. Como mucho se especula, este género se nombró en honor a David Dunkle, antiguo director de paleontología vertebrada del Museo de Cleveland de Historia Natural. Los 3 géneros continuaron siendo un grupo que funcionó como reciclable para nuevas especies hasta que muchos de sus miembros se declasificaron y reordenaron debidamente. La familia contiene 11 géneros válidos y uno dudoso, siendo Dunkleosteus el más grande y popular de todos. Los estratos que han preservado al Dunkleosteus datan del Devónico superior del Frasniano tardío al Fameniano tardío, por lo que existió durante aproximadamente 20 millones de años. El rango geográfico de Dunkle está restringido solamente en Norteamérica. Se han reportado hallazgos en los esquistos de Huron y Cleveland en Ohio, en el esquisto de Ariseville, Pensilvania, en Chattanooga, Tennessee, en la formación Lost Burro, California, y dudosamente en Ives Brexia, Texas. Y otras especies han sido documentadas de Nueva York, Bélgica, Polonia y del sur de Marruecos. Esta amplia distribución demuestra que Dunkleosteus estuvo bien adaptado a su nicho ecológico, lo que lleva a creer que tomó el rol del actual tiburón blanco, depredando en las costas de todos los continentes. Los fósiles más comunes de Dunkleosteus son las placas de su armadura, y muchas de estas suelen provenir de individuos juveniles o semiadultos, algo que ha permitido análisis y estudios sobre su crecimiento. Al compararse esqueletos parciales de 2 especímenes, uno adulto y otro juvenil, se pudo notar que en el cráneo del individuo más pequeño ciertas cavidades eran distintas, lo cual indica que al crecer las placas se iban fusionando, algo interpretado como un rasgo ontogenético. Dunkleosteus coexistió con tiburones, acantobios, artrópodos, moluscos y otros placodermos a los cuales cazaba. Es muy probable que este depredador se haya encontrado al tope de la cadena trófica de su ecosistema, pasando a ser denominado superdepredador. ¿Dónde lo puedes encontrar? Por sus distintivos rasgos como depredador, Dunkleosteus ha sido de gran atracción en la cultura popular, siendo contemplado en varios museos y apareciendo en documentales, videojuegos y hasta novelas. Una de sus más impresionantes y famosas apariciones es en el programa televisivo de la BBC Sea Monsters. Habitaba en el denominado quinto mar más peligroso de la historia, demostrando que podía ser capaz de cortar metal y canibalizar en juveniles. Sin embargo, no hay evidencia de canibalismo en el Dunkleosteus. Dunkleosteus es también destacado en videojuegos tales como Hungry Shark Evo, The Search for Eden, Echo the Dolphin, Paraworld, Saki Wiki, Jurassic Park Wilder y Jurassic World el juego, y en libros como The Scar y las miniseries de Dinotopia. El Museo de Cleveland de Historia Natural donó una réplica a tamaño real de Dunkleosteus a Sheffield Lake, y en el sitio de su descubrimiento fue marcado un monumento histórico en 2002. Desde entonces la ciudad ha puesto mayor atención al feroz depredador, cuyos residentes llaman Dunkle.